Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí otra vez reunidos, reunidas para conversar aquí en el podcast Ellas Líderes. Y hoy no se imaginan, tenemos un programa espectacular porque además de contar con la presencia de nuestra amiga de siempre, Jimena. ¿Qué tal, Jimena? Hola, ¿cómo Bienvenida, como están? siempre, es un gusto compartir y hablar juntas. Ahora tenemos una invitada súper especial que es Carola Fernández. ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Gracias Un Isabelita, placer. gracias Jimena, yo encantadísima de poder estar en su programa. Sé que va a ser un aporte del cielo, no solo de mí, para cada una de esos corazones de esas mujeres que nos siguen en tu programa. Así será con seguridad. Así que miren ustedes que estamos aquí en una conversación donde vamos a tocar varios puntos importantes. Es más, no va a ser una sola conversación, sino que vamos a hacer 4 simultáneas que espero que ustedes la puedan aprovechar al máximo. Pero déjenme hablarles un poquito acerca de Carola. Carola Fernández está casada hace 27 años con Jorge Saucedo. Ella tiene 3 hijos, es ingeniera comercial de profesión, pero su vida actualmente se desenvuelve como pastora de la comunidad Believe, es life coach, es conferencista, mentora, pero también escritora porque ella tiene 2 libros que les animo a ustedes que lo puedan conocer, que uno de ellos se llama Resignificación y el otro Crisis de Identidad. Así que imagínense si no estamos súper contentas acá con Jimena de tener a Carola para conversar de algunos temas que creo que les van a ser de utilidad. Y por eso nos vamos a ir directo al primer tema de conversación, que es ¿cuándo la derrota te visita? Este título yo creo que es para que todas nos identifiquemos y la idea es ¿qué es lo que hacemos cuando la derrota nos visita? Con seguridad que tenemos experiencias acerca de eso y que también experimentaremos la derrota más adelante porque es parte de nuestra vida acá en la tierra, porque la derrota avanza. ¿Cuándo? Para algunas es una enfermedad, para algunos es una crisis económica, un problema familiar, matrimonial. La derrota puede ser un sueño sobre el cual hemos estado trabajando mucho tiempo y de repente nos damos cuenta que ya no va más. Y esa sensación que nos inunda, ¿qué hacemos en la derrota? ¿Cómo luce la derrota? Así que de esto vamos a conversar, Carola, Jimena. Es una oportunidad para que podamos también recordar los muchos momentos de derrota que nosotras hemos tenido, ¿no? Así que empezando con Carola, a ver, pensando en la derrota, ¿qué es lo primero que se te viene? ¿Qué, alguna experiencia, algo que viviste o dónde la derrota más te ha dado fuerte en tu vida? Bueno, conozco al Señor desde mis 14 años. Se me reveló como padre. Pude enamorarme de todo lo que es ese Jesús, ese papá, y empezó a traer identidad, empezó a llenar esas falencias de paternidad, mis padres divorciados. Entonces empiezo a enamorarme de todo esto. Y claro, empiezo a caminar en el Señor en fe y en una nueva visión. Pero resulta que también hay situaciones difíciles. Las derrotas tocan nuestra puerta. Como que a veces uno piensa que cuando conoce a Jesús ya, chao derrota, nunca más, ¿no? Y ahí como vamos. que uno está pisando las nubes y de pronto esos gigantes llamados derrotas empiezan a tocar tu puerta y algunos son más zafados y se entran, avasallan nomás tu vida y tus pensamientos te remueve todo. Y es ahí donde nosotras como mujeres tenemos que decir, ¿qué hago ahora? ¿No? Porque no podemos evitar que las situaciones lleguen, pero la cosa es, ¿qué hacemos cuando llegan? ¿No? Entonces, sí he experimentado muchas situaciones, la pérdida trágica en accidente aéreo de mi papá, tenía muchas expectativas acerca de que... ¿Cuántos años tenías cuando tu 21. papá murió? Wow. 21. Claro, es más, estudié una carrera pensando estar cerca de mi padre, trabajar en sus empresas, porque como siempre tenía esa necesidad de estar cerca de papá, se divorciaron cuando yo tenía 7 años, mi papá huérfano, entonces yo como que ya empecé a perdonar toda la cuestión de hija y de victimización y ya yo entré a otra visión pensando y dije, ok, cuando mi papá me necesite ahí voy a estar yo. La oportunidad, ¿no? Exacto. Por delante. Y cuando pensé en estudié ingeniería comercial para estar cerca de mi papá, estar en su trabajo con él, aprendiendo. No realmente porque era algo que, a ver, ¿qué me gusta a mí? Como pasa mucho, tomé la decisión por las motivaciones equivocadas. Creo que aún ese deseo de hija de estar cerca. Bueno, resulta que mi papá murió a los 21, yo me recibo a los 23.
Entonces, como que no se pudo concretar, no se pudo una concretar, derrota. Sí. Entonces fue muy difícil porque tenía expectativas, tenía muchos sueños con él, vivir con él, mostrarle muchas cosas cuando él ya sea viejito, pero no, o sea, todo eso fue una frustración. Tuve que también vivir con eso, ¿no? Y sanar y reponerme y decir, ok, tengo que aceptar, fue una voluntad del cielo más allá de todo lo que pasó. Sí. Eso es una de las cosas, ¿no? Bueno, y aparte ya uno experimenta situaciones, decisiones que fueron inacertadas, problemas que uno invierte y le sale mal, no salen las cosas como uno quisiera, entra pérdidas, o sea que sí, la derrota muchas veces llegó ahí, pero digo yo, una cosa es pasarla sin el Señor y otra cosa es pasarla con el Señor. Buenísimo. Esa es la diferencia. Creo que de eso se trata, ¿no? Porque derrota vamos a experimentar ahora mientras ella hablaba. Se me vino la película, o sea, tenemos derrotas, pero por todos lados. Lo que pasa es que no nos detenemos en algunas de ellas. Algunas son sencillas, como tener una expectativa, un anhelo soñado, así como lo que ella decía, aunque eso es bien profundo lo que has mencionado, pero a veces cosas sencillas que de repente se cayeron al tacho y no las tenés más. ¿Y a usted cómo luce la derrota? ¿También se le vino la película? Sí, así como toda la vida desde pequeña, porque uno casi siempre creo que toma en cuenta como lo último que está viviendo, como que antes, como que estaba bien antes y ahora sí que estoy viviendo una buena. Es la peor. Esta es la peor, ¿no? Pero sí creo que en el pasado, bueno, desde que el enemigo puede sembrar en nuestra vida alguna mentira para que fácilmente lleguemos a un momento de derrota, creo que en mi caso ha sido el tema de la fragilidad en mi identidad, ¿no? Cualquier evento, situación, palabra que me rodeaba me traía este mensaje: no eres suficiente. No, entonces eso ya se veía en el colegio, en los estudios. Tenía en mi mente por mucho tiempo la idea de que no iba a dar para estudiar, o sea, que yo no era tan inteligente como para terminar una carrera. La derrota como identidad me suena, ¿no? Como identidad. Entonces, para mí siempre... creo que yo no lo mencionaba, no lo verbalizaba, tal vez por mi temperamento, pero sí era algo que estaba ya en mi cabeza, en mi pensamiento. Entonces, por eso pienso que en el momento en que hay un evento como la muerte de alguien o como expectativas que tienes de una situación con amigos o con tus padres o con tus hermanos, no sé, algo que te trae ese mensaje, que te lanza esa bomba a tu corazón y a tu mente, ¿no? Entonces creo que en mi caso podría decir sí, que se hizo parte de mi identidad, porque yo decía, a lo máximo que voy a llegar es al colegio y graduarme del colegio, ya está. Con eso tengo que estar feliz, digamos, ¿no? Y creo que eso llevó a siempre tener una mente limitada, aunque era soñadora, pero como que en los sueños está bien, pero en la realidad ya te bajas y ya no es tan así, ¿no? Entonces creo que eso se convirtió en mi identidad, lo puedo ver ahora, porque como te decía, ¿no? Ves ahora tu situación y ves que ahora es lo peor. Pero cuando uno va para atrás, tomarse ese tiempo de analizar y de ir para atrás y ver no solamente lo que hizo el enemigo, pero principalmente dónde estuvo Dios y qué hizo Dios en una de esas etapas, hace, creo, la diferencia y nos da gratitud porque son lecciones también aprendidas, ¿no? Así es. Y ahí se me viene, para enfatizar lo que dijo Carola recién, ¿no? La derrota, ok, está en todas partes, pero la derrota con Dios y la derrota sin Dios. Sí. Eso hace una diferencia sustancial, ¿no? Claro. ¿Puedes ver esa diferencia también en alguna faceta de tu vida, la derrota con Dios y la derrota sin Dios? Claro que sí. Resulta que ya yo llevaba casi 17 años de casada. Ya tenía 3 hijos, ¿no? La menor tenía 4 añitos, la mayor 15, 12. Y bueno, habíamos pasado muchas situaciones con mi esposo y en el hogar, como decía, expectativas que no se cumplen, ¿no? Y bueno, y resulta que en determinado momento, creo que esa fue una de las más fuertes derrotas más que me llega así. Okay. Dice que el proceso de separación, de divorcio,
llegar a este punto es el segundo dolor más fuerte después de experimentar el luto, la muerte de algún ser querido. Pues bueno, llegó también este otro golpe. Realmente viene a ser como que se mueren muchas cosas dentro de uno, ¿no? Si bien, por gracia de Dios, no me divorcié, pero qué bueno, sí, gracias a Dios. Sí dije, quiero divorciarme. Llegaste a ese punto de sentirte tan derrotada que ya no había esperanza. Sí, sí, porque cuando mi esposo llega a confesarme y me dice, él había pasado mucho tiempo, habían pasado 10 años, y era una verdad que él había ocultado, que no lo había afrontado conmigo, y no había tenido el valor. Y hasta que en un momento dijo, no puedo más, tengo que hablarle. ¿Ok? Y me confiesa de que él me había sido infiel. Me dice, por si acaso, no es ahora, fue hace 10 años atrás. Y de esa infidelidad nace un hijo. Wow, o sea, tremendo. Fue demasiado fuerte. Muy, muy fuerte. Hablando de derrotas, qué sensación, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Más allá del hecho mismo, ¿qué pasó en tu interior? Esa derrota, ¿cómo lució en el mundo interior? Porque creo que ahí tenemos mucho que aprender, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad es que no me esperaba toparme con una noticia así. Y sí, yo hablé con tranquilidad. Obviamente que había un tsunami dentro mío, ¿no? Creo que temblaba por dentro, estaba helada de nervios. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Que hemos pasado muchas situaciones, hemos caminado muchas frustraciones, le hemos puesto el hombro y le hemos puesto la fe a todo, pero esto ya no. O sea, para mí esto era lo único por lo cual yo no me podría remontar. Porque para mí es hasta ahora el principio de la verdad, Isabel. O sea, es un principio no negociable, ¿no? Es algo que he ido entendiéndolo, lo he ido construyendo, haciéndolo un hábito en mi vida, en todo sentido. No solo como lo que hablo, ¿verdad? Sino que quiero vivir la verdad y quiero honrar, incluso si me tengo que dar la vuelta y caminar o manejar un poco más allá para no transgredir una ley de tránsito, hasta eso para mí es engañar, mentir, todo esto va como antónimo a la verdad. Entonces, para mí que él me hubiera ocultado una verdad, fue muy, muy, muy profundo el dolor que me ocasionó. Entonces dije, no, o sea, una persona que me faltó el pacto, que me mintió, que me engañó, o sea, era algo imposible de poder superar. Entonces, ahí fue que yo le dije, ok, nos vamos a divorciar. Esto yo ya no sé, que un día te tengo que perdonar, porque obviamente nuestras emociones no quieren perdonar, pero es un tema de decisión. Y yo estaba consciente de eso, tenía mucho conocimiento al respecto, y dije, ok, yo te tengo que perdonar, pero pero este matrimonio se termina aquí. Así que eso fue uno de los momentos más eso duros. Pesado. Sabe que me ponía a pensar también de que cuando estamos en ese momento de crisis, que seguro lo estás diciendo ahora, pero también, en mi caso, en algún momento llegué a olvidar todo lo que tenía en mi corazón de la palabra. O sea, en el momento, porque emocionalmente eso nubla. Confusión. Mucha confusión. Es como que, ¿y dónde estaba Dios? Es que eso me pasó. Sí, realmente eso me pasó porque, obviamente, te encontrás con una noticia así. Claro. Y tus emociones están ahí a flor, ¿no? Tus pensamientos están a revoluciones. ¿Y qué hace uno ahí, no? O sea, está acostumbrado a trabajar, a gestionar las emociones, a pensar, a tomar calma, a decir, en el momento más candente no debo tomar decisiones, no debo hablar, debo esperar que se apacigüe. Eso es
es un trabajo, es algo que uno va desarrollando. ¿Pero lo lograste en esa tu situación? No Difícil. No del todo, o sea, no le grité, como podría gritarle, sos un tal, un cual, no sé, pues, ¿no? Claro. Mínimo, o una cachetada, o agarrar a puñete. No sé. Ya te imaginé esa visión, ya la tuve. Podría yo haber reaccionado así, ¿no? Y dije, no, basta, hasta aquí nomás, así con esa calma. Le dije, lo que sí me arrepiento, y es producto de las emociones que vos decías, es que yo le dije, ok, te vas hoy mismo de la casa, pero vas, le dice a los chicos que te estás yendo de la casa y le dice la razón por la que te estás yendo. Que fuiste infiel y que tenés un hijo, que ellos tienen un hermano. Entonces, él muy obediente fue. Claro, sí, bueno, estaba arrepentido, ¿no? Y fue y habla con los chicos, yo me quedo en mi habitación, a los minutos escucho un grito despavorido que viene los pasos a carrera y era mi hijito de 12 años que viene a grito diciendo ¡no! Claro, muy fuerte. O sea, y llega y me dice, no mamá, yo no voy a tener padres divorciados, mi papá no se puede ir de la casa, y llora y llora. Y la verdad que sí fue una decisión muy desacertada. Ahí apresurada, motivada por el dolor, la angustia. La emoción, la rabia. Entonces dije, no, claro. ¿Qué hice? Ahí me di cuenta, dije, ¿qué hice? Porque reaccionó demasiado. Fue muy duro para él. Sí. Shock. Y obviamente que puede uno decir, está permitido en medio de la derrota. Claro. Está permitido en medio de la angustia, de la crisis, porque en ese momento no tenés esperanza y encima hay enojo, tristeza, frustración, o sea, todas las emociones perturbadoras juntas, El ¿no? problema, Isabel, es cuando nosotros reaccionamos y puede incidir, traer un efecto negativo en los seres que más amamos. Así es. Nosotras como mamás, lo que más queremos es cuidar a nuestros hijos, encapsularlos, que nada les pase, que no sufran. Y nosotras provocar un sufrimiento, quizás que ellos tomaran la noticia de una forma, no sé, diferente, hablarlo de una manera diferente. Bueno, era inevitable el dolor y la angustia de ellos también, pero sí es cierto, creo que si pudiéramos hacer un alto, un momento de claridad espiritual en medio de la mayor crisis, eso nos ayudaría a ser de bendición en medio de la crisis, porque sí podríamos ser, pero estamos tan despatarradas. Me identifico plenamente, qué difícil, qué momento, porque ¿no? yo ¿qué fue lo que hice ese momento cuando me doy cuenta y digo, wow, mis hijos están sufriendo ahora? Le digo, no te vas de la casa, ¿no? Porque el problema era irse de la casa, o sea, era un shock demasiado duro, y le digo, no te vas de la casa hasta que los chicos lo asimilen. Y mi hijo volvía a decir, no lo voy a asimilar nunca, ¿estás escuchando? No lo voy a asimilar nunca. Precioso, ¿no? Sí, así que qué momento difícil. Fue. Wow, entre las muchas derrotas que podíamos compartir, esta es muy fuerte. Así que me gustaría que exploremos un poco, Jime, también el tema de qué es lo principal que deberíamos hacer en medio de la derrota. Ya nos queda claro que dejarnos guiar por las emociones, no, porque aunque es difícil controlar nuestras emociones, pero sí en el medio vamos a tomar algunas decisiones inadecuadas. Pero ok, ¿qué podemos hacer en medio de la derrota? Que también ella mencionó en algún momento, ¿no? De la derrota con el Señor, ¿no? Que lo enfatizó hace un momento usted. Sí. Porque en el momento en el que sucede esto en tu vida, o en el momento en el que yo paso por lo que pasé, teníamos a Dios, conocíamos a Dios. Teníamos la palabra, que es la que nos saca de toda mentira, el Espíritu Santo que nos revela, ¿no? Que trae, la palabra es luz, dice, ¿no? Para nuestra vida, lámpara a nuestros pies. Pero en ese momento, como las emociones están en el pico más alto, nosotros necesitamos ir al Espíritu, porque es la única manera, pero necesitamos hacer algo físico, es decir, algo concreto, o sea, apartarme, poner un alto, o sea, como ponerlo en congelado de la situación y salirme un rato. Pero no siempre es lo primero que hacemos, ¿no? En teoría no suena re bien. No siempre,
Pero me refiero a que en medio de eso, ¿cómo encuentro un espacio? O sea, yo le decía al Señor, ¿no? Esto me abruma, pero de verdad que te necesito. O sea, es un clamor, o sea, viene de un clamor en medio del dolor. Entonces, cuando yo clamo, cuando yo busco y te digo, Señor, es que no sé, ya empiezo a tener una conversación con Dios. Eso ya es que sale de mi momento emocional, emotivo fuerte, pero ya es una búsqueda del Señor. Creo que ese sería para mí el momento en el que empiezo a que mi emoción se vaya hacia el Señor. O sea, voy al Señor con mi emoción, voy al Señor con mi angustia, ¿no? Yo recuerdo un momento en el que, lo he comentado también, en el que yo anhelaba ser mamá, y el momento en el que estaba todo el tratamiento de la inseminación en su punto clave y faltaban pocas horas para saber si daba positivo o no. Entonces yo tenía emociones, anhelos, sueños, tenía muchos miedos, tenía muchas expectativas. Quería ser una mujer de fe que decía, sí, en el nombre de Jesús, soy madre y tengo una vida aquí en mi vientre, y proclamar y todo lo que escuchamos que tienes que creer y confesar y bla. Quería hacer eso, ¿no? Pero dentro me, ¿y si no pasa? ¿No? Entonces era como que iba para adelante, iba para atrás, ¿no? Y esa era una cosa en mi mente que me descontrolaba. Quizás afuera no se veía porque no lo demostraba, pero por dentro era un terremoto pasando en mi interior. Y mucho deseo, mucho anhelo de que las cosas cambien, porque en ese momento hubieras querido que no hubiera pasado lo que pasó. Obvio, pero claro. En ese momento yo le decía, Señor, por favor, yo no sé qué hacer, no sé qué decirte, no sé ni cómo orar, no sé cómo pedirte. Me sobrepasaba. Entonces yo entiendo que es fácil decir buscar al Señor, es más, lo aconsejamos. Claro. Pero cuando nos teóricamente es lo que tenemos que hacer. Pero creo que algo hermoso del Señor dice, clama a mí. Y creo que cuando dice clama, la palabra clama de por sí tiene como que muchas emociones ahí, ¿no? Angustia, anhelo. Y por eso es que el Señor dice, clama a mí. O sea, grita por mí, grita mi nombre, no sé, algo. Y creo que ese clamor viene de nuestra alma, ¿no? Sí, entonces, alma mía, dice, ¿no? David, cuántas desde su alma le decía. Entonces creo que entre medio de todo eso que te pasó y lo que, bueno, no hay cómo comparar, son experiencias diferentes, pero sí. Pero se siente similar en el interior. El deseo de que Dios intervenga de alguna manera, hasta para que haya sido solo una pesadilla y te hubieras levantado y no pasó nada. Pero sí, yo creo que ahí está, ¿no? Y yo te responderé, dice el Señor, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Ahí es donde necesitamos seguir esa práctica del clamor y de la rendición, porque se sale totalmente de nuestras manos. Así es. Definitivamente, porque una cosa es pedir, ¿no? Pedir porque necesito, Diosito, ayúdame. Y otra cosa es clamar desde el alma, como estabas diciendo, porque ciertamente hay una naturaleza y no podemos nosotros negar ya como gente que ha internalizado la vida de Cristo y ya es parte de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestro día a día. Pero cuando vienen estas situaciones que escapan de nuestra voluntad, resulta que nosotros ahí tenemos que escoger, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿ahora qué? ¿No? ¿Cómo enfrento todo esto? Yo digo, no hay que negar lo que te está sucediendo, porque a veces nos reprimimos como mujeres y queremos ser fuertes y que nuestros hijos no nos vean mal. Por ahí la mayoría de nosotros tomamos esta actitud de ser la mujer fuerte, ¿no? La luchadora, que vean una mamá que va a seguir adelante sin el marido, no importa, pero nosotros salimos adelante. Así es. Hay un gran porcentaje de mujeres que tenemos eso ahí dentro. Pero cuando queremos tener esa posición que es muy buena, sin embargo estamos reprimiendo la tristeza, el dolor, la frustración, el enojo, la rabia. Encima viene deseos de venganza, ¿no? Toda la amargura, de cosas negativas. Exacto. Entonces yo pude experimentar que a pesar que amaba a Dios,
en ese momento que yo amaba y honraba tanto a Dios. Sin embargo, el enojo que me provocó el recibir esta noticia se fue acrecentando de una manera increíble. O sea, sí me sentí con mucha rabia, mucha impotencia, y porque ya yo quería hacer algo más, porque ya también sabía quién era, y bueno, muchas cosas. Entonces, humanamente, y de ahí tranquila, tengo que pensar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando todo? Porque hay un lugar, y es el único lugar donde nosotras podemos volver a reiniciarnos, ¿no? Y es en el que nosotros vaciamos todo este cúmulo de emociones y de pensamientos, y es en el altar de Dios. Ahí, en la alfombra, junto a tu cama, en ese lugarcito donde podés buscar a Dios, cualquier lugar que sea encontrarme con el corazón de Dios, es lo principal. Con el único que te puede salvar, porque ahí ya sabes que no podés, ¿no? Exacto. Porque estás ahí, como describís, ¿no? Entre hago lo que Dios me pide y que yo sé, y además me comprometí con Él y quiero, y entre todo lo que siento, pienso y veo y toda la cosa, hay una presión, la justicia, un montón de cosas. Uy. Bueno, a ver, Carola, queremos saber qué hiciste, cómo te encontraste con Dios. Contanos un poco de eso. Yo acababa de ser pastora. Me acababan de ungir en abril. En agosto teníamos un congreso en mi iglesia. Y el congreso, algo que me marcó fue la palabra rompimiento. Entonces, una de las plenarias era rompimiento. Y eso me tocó tanto. Yo estaba en servicio en ese congreso, entonces yo tengo que estar atenta con las cosas, lo que sucede, lo que hay que hacer. Pero me tocó tanto que era yo una más de las que realmente estaba recibiendo. Y empecé a llorar. Yo siempre les decía a las muchachas que trabajamos en todo lo que de ser anfitrionas, y les decía, no se vayan a descontrolar, ustedes tienen que estar atentas, mirar qué necesitan las personas que están ahí. Pero yo me olvidé de todas esas recomendaciones. Descontrolada. Entonces yo estaba ahí, yo lloraba, yo le decía, Señor, yo quiero ese rompimiento, porque realmente venían como 10 años muy difíciles en el que económicamente íbamos para atrás, en el que sentía que no avanzaba, no estábamos mal como pareja, pero tampoco me sentía plena, ¿no? Como familia. Y luego, algo que sí, estaba yo ya avanzando en el tema de mi liderazgo, trabajando, pero me predicaba una vez, después ya no predicaba. Entonces yo decía, pero pareciera que ya estoy arrancando y me está yendo bien, y era como te frenaran en golpe, de seco, y yo sentía que no avanzaba. Que tenía que pasar algo. En varias áreas. Entonces me sentí tan identificada con la palabra, y le lloré tanto, y le dije, Señor, quiero ese rompimiento, no sé qué es, pero quiero que se rompa, porque quiero avanzar. Creo que fue clave el clamor, que desde mi espíritu venía esto, porque no tenía idea de lo que iba a acontecer. No sabías lo que significaba. Exacto, entonces fue clave el haber entrado a eso que le clamé al Señor, y eso fue en agosto. Terminó el congreso el 26 de agosto, el mismo agosto. El 26 de agosto mi esposo me declara esta verdad. Y el 29 yo estaba viajando a Tarija, al otro departamento, porque, ¿qué pasa? Me estaba llenando de tanto enojo, tanta amargura. No hablaba con mi esposo, estaba enojada. Le dije que se quedara porque los chicos y toda esa cosa, pero yo estaba... ¿Querías irte sola? Dije yo, tengo que irme a reclamarle a Dios. Fue mi primera... Wow. Primera posición, porque... Pero como sea, fue a la fuente. Sí. Enojada y todo, pero fuiste a la fuente. Sí, porque yo le decía al Señor, o sea, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Por qué no cuidaste mi matrimonio? Conocí al Señor desde mis 14 años, nos casamos en la iglesia, nos conocíamos en la iglesia. O sea, no entendía, y Dios venía hablándonos desde mucha gente, incluso mi pastora había orado por nosotros. Ustedes, Señor tiene un llamado para ustedes, profetas que venían a confirmar, ustedes tienen un llamado, el Señor tiene algo con ustedes. Entonces, yo no hallaba la lógica ni el sentido a que el Señor tiene algo con nosotros, sin embargo, está destruido mi matrimonio. O sea, ¿cómo voy a seguir adelante en un servicio a Dios, a la gente, si mi familia está destruida? Entonces, no la hallaba la lógica. ¿No? Exacto. Sí. Entonces, dije, no, tengo que ir a pedirle explicación al Señor. ¿Qué pasó? Primero, ¿por qué no guardaste mi matrimonio? ¿Por qué permitiste que pasara y entrara el pecado a mi casa? Y tercero, o sea, ¿dónde está el sentido de todo esto? ¿No? Entonces, recuerdo bien. ¿Qué pensaría el Señor, no? Mientras ella estaba con todo eso en la mente, pero yo creo que se sentía complacido, porque Él quiere que le busquemos como sea. Yo digo, es que somos a veces tan atrevidos, ¿no? Somos tan osados, pero creo que mientras uno va y busca, porque lo grave sería que yo me enoje con Dios, como cuando me estoy enojada con mi papá, mi mamá, y sabe que estoy enojada y tengo mis razones y tengo mi... Y no le hablas. Y no le hablo, ¿no? Me pierdo, no le piso una semana a la casa, le dejo de hablar. Creo que es lo peor, ¿no? En cambio, yo dije, no, vamos a hablar. Bien. Necesito escucharte, Señor, me vas a tener que hablar a mi oído qué es lo que ha pasado. Y así claramente se lo dije a mí. Entonces estaba yo pensando, ¿dónde me voy? Me voy acá, me voy a Samaipata. Quería huir porque el 31 de agosto era mi cumpleaños. Entonces dije yo, no tengo nada que celebrar. Tengo que huir porque no quiero que me abracen, que me feliciten, que no quería nada. Yo estaba de luto. Claro, ¿no? Claro que sí. Entonces no tenía deseo de nada. Lo que deseaba era escapar a tener mi tiempo de gritar mi dolor. Entonces pensé, ¿qué hago? Y de pronto me vino a la mente comprar un pasaje e irme a Tarija. Y dije, necesito un lugar a solas. Me fui. Un hotel. Me fui a un hotel. Dije, ojalá que sea un lugar donde no me escuchen, porque sabía que tenía que gritar. Era consciente que tenía que gritar mi dolor, así que aconsejo a todas esas mujeres que se están guardando, hay que gritarlo, no hay que esconder las emociones, solo que hay que hacerlo en el lugar correcto y con la persona correcta. Así que justo me llevaron a una habitación que era así como en el subsuelo. Y dije, perfecto, desde aquí no creo que se escuche al restaurante. Puedo espatarrarme con ganas. Así que... Y ahí te encontraste con el Señor. Sí. Ahí el Señor. Ahí me tiré. Hablando del tema, ¿no? De que estamos ahora desarrollando, qué hacer en medio de la derrota, ¿no? Lo primero que hice fue llorar. Fue llorar, vuelvo a aconsejar, saquemos lo que hay. Y digámosle, Señor, estoy triste, estoy enojada, me siento así. Entonces empecé así a llorar y el Señor leía mis palabras, leía mi corazón y cuando quería yo pedirle explicaciones a Dios, ¿por qué no guardaste? Ahí claramente sentí la voz de Dios que me decía, pero si tu esposo se quedó contigo y tus hijos se criaron con su papá. Fue así tan clara esta voz a mi corazón que me hizo levantarme. Estaba yo en el piso llorando, ¿no? Dejando ahí toda mi amargura y me paré. Y dije, Señor, tenés razón. Como que te estaba cambiando la perspectiva ahí, ¿no? Entonces, sí, empezó, como digo, a veces somos tan osados de decirle, Señor, a ver qué pasó. Pero el Señor tan amoroso y tan bueno que se da el trabajo de explicarnos. Así es. ¿No? Porque Él es soberano, pero Él es tan bello que se dio el tiempo de explicarme y empezó con esto. Y recordé ese momento que yo había pedido por mi esposo desde mis 14 años, que me habían dicho, ora por tu esposo, ¿no? Y yo venía de padres divorciados, de un papá ausente, con muchas carencias. Entonces,
yo lo que quería era lo contrario a lo que había experimentado, lo que había vivido. Sí. Entonces, para mí era una bendición mi esposo, ¿no? Es más, cuando mi pastora decía, ese esposo que tenés es anillo al dedo. Y algunas amigas decían, ay, Señor, este anillo, ¿no? Y yo me hallaba tan bendecida, yo decía, wow, o sea, este esposo que tengo, o sea, ¿cómo seré de buena? Que este anillo está perfecto, Era, ¿no? Para vos. Era para mí. Después lo dudé. Wow, pero qué espectacular, ¿no? Sí. Creo que de aquí sacamos muchas enseñanzas acerca de la importancia de la intimidad con Dios, de la intimidad con tu Padre. Y de eso se trata. Por eso es que resalto mucho lo que estás diciendo de despatarrarte ahí delante del Señor, no esconder las emociones, incluso tu enojo, porque así sería con un padre bueno, perfecto, fiel, que te entiende y que tiene la capacidad también de cambiarte en ese momento, de transformarte ahí. Wow, espectacular. A ver, contanos un poco cómo saliste de ese lugar, porque sé que hay muchos detalles, pero vamos a tener otra conversación luego. Sí, en la próxima tengo que darles más detalles. No se pueden perder el siguiente. Sí, por favor. Porque es clave, fueron cosas muy sobrenaturales que nunca en mi vida había experimentado, ¿no? Ese momento en que el Señor empezó a hablarme, yo me paré, empecé a orar y así como una voz de guerra, de fuerza. Te levantó el Señor el espíritu. Exacto, porque fue como que me hizo reaccionar y el Señor mostrarme su amor, que de acordarme que Él me amaba tanto, que había preservado. Es más, mi esposo podía haberme dejado, como en muchos casos. Así es. Mis hijos se criaron con su papá, ellos aman el hecho que el papá es siempre muy presente. Y dije, wow, ¿verdad? Y ese niño no conoció a su papá. Es más, lo conoció cuando ya yo intervine. Entonces, dije, no, me paré y empecé a orar. Y cuando yo me di cuenta, lo que yo oraba no era lo que había en mi corazón hacia con lo que empezaste, anteriores. Digamos, la rabia, el enojo, la tristeza, la frustración. Exacto, empecé a hablar todo lo contrario. ¿Qué había? ¿Fe? Había fe, había guerra. Había enojo contra aquello que se había levantado para destruir el plan de Dios. Porque no era ni siquiera mi matrimonio, era el plan de Dios. Entonces, cuando yo empecé a orar y fue como que el Espíritu Santo realmente me llenó, y yo empecé a decirle al enemigo, estás vencido. Porque Dios está por encima, porque su palabra está por encima, porque su propósito está por encima, porque mi dolor está por debajo, porque ahora yo me someto a la voluntad de mi Padre. Y luego empecé a hablar y a declarar palabras, todo lo contrario a lo que yo ya había estado pensando. Entonces, en ese momento cuando veo que miro hacia mi ventana y yo estaba así como ese león enjaulado, iba y venía y guerreando. Y cuando veo por mi ventana, el balcón, pasa un águila. Mi hijo me dice, uno de mis hijos dice, mamá, ¿estás segura que era un águila? Y le digo yo, mira, era un ave y para mí era un águila. Así es. Entonces, en tu espíritu era un águila. Es que literal yo lo vi. Sí, era un águila. Era un águila. Y claro, está una montaña hermosa en ese lugar en Tarija, bellísimo. Y capaz que sí era un águila. Y sí, para mí lo vi pasar. Y cuando vi pasar fue como decirle, Señor, esta señal de este águila, porque me impresionó ver. Y le digo, si pasa de nuevo, es que tú estás hablando a través de mi boca, porque era todo lo contrario a lo que yo sentía. Mi boca hablaba y mi corazón era otra cosa. Entonces le dije, entonces tú estás hablando a través de mi boca. Literal, Dios hablaba a través de mi boca. Wow. Entonces, y volvió. Fue como ida y retorno. Y veo que retorna. Confirmación. Ahí empecé a llorar y sentir que Dios estaba conmigo. Cuando sentí que Dios realmente estaba conmigo, ahí volviéndolo a confirmar, fue como que empezó a disiparse y a salirse todo el dolor, el enojo, la rabia. Empecé a sentirme plena. Fue a llenarme una atmósfera tan tremenda. Empezó a aclararse todo. Y es ahí cuando el Señor me dice, así como el águila tiene que renovarse a sus 40 años, así yo te he traído a este lugar
para que a tus 40 años también seas renovada. Wow. Ay, qué espectacular. Yo estaba para cumplir 40 años. Espectacular. O sea que... Qué hermoso, Carola. Bueno, yo sé que ustedes no quieren irse, yo tampoco, pero vamos a quedarnos acá y quiero rescatar de este tremendo testimonio. Gracias, Carola, por la vulnerabilidad, la sinceridad de compartir algo tan personal y tan privado, pero me encanta porque con la venia de mi esposo. Sí, exacto. Vemos la parte difícil, pero vemos también lo otro y me encanta que ahí en ese lugar de intimidad Dios cambió la identidad, la recuperó en la identidad, porque llegó como derrotada, destruida, rechazada, frustrada, con muchos problemas emocionales de lo que estaba viviendo y enfrentando en su mente, en su corazón, una revolución. Pero ahí en la presencia del Señor fue mudada a otra persona y entonces recordó quién era. Recordó que tenía en Cristo Jesús, recordó qué es lo que Jesús había hecho, recordó el mar de posibilidades para un Dios que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible. Así que, y Dios mismo hablándole en un tú a tú, ¿no? De padre a hija, me encanta, espectacular. Con esto nos vamos a quedar, usted cierre. Sí, esto que dice Isaías, dice, ¿no? Para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Wow. Eso fue lo que hizo Realmente. el Señor. Hermoso, hermoso. Totalmente. Y bueno, con esto nos vamos Amén. de este episodio, Hermoso. pero quédense porque viene la continuación. Usted quiere saber qué es lo que pasó después, yo también. Así que no se pierda el siguiente episodio de estas conversaciones Ellas Líderes.